del gobierno han estado improvisando alrededor del tema. Ahora bien, diputado, ¿usted esperaría que el reglamento estuviese antes, incluso del 7 de septiembre? Porque, por ejemplo, la población salvadoreña, si sale un día antes, un ejemplo, el reglamento, la gente podría incluso violar la ley sin darse cuenta porque desconoce el reglamento. Dice que hay dos instituciones que la misma ley mandata que desarrollen el reglamento, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva. Y creo que es a esas instituciones a quienes debemos dirigir estas preguntas, pero también hemos escuchado, creo que esta mañana, opinar al ministro de Hacienda, que ha dicho que garantiza que el reglamento va a estar listo previo a la entrada en vigencia, es decir, previo al 7 de septiembre. Entonces, estas son algunas de las interrogantes, pero creo que la interrogante más importante es si a partir del 7 de septiembre para los y las salvadoreños va a ser obligatorio aceptar el pago en Bitcoin. Porque han habido propuestas en esta Asamblea Legislativa, desde derogar la misma ley Bitcoin hasta una propuesta que presenté yo para reformar el Código de Trabajo y que los trabajadores de nuestro país estén garantizados que van a recibir sus salarios en dólares de Estados Unidos de América. Y eso no se ha querido abordar, no se ha querido discutir. Entonces todo este tema de la obligatoriedad, el gobierno lo ha manejado de que va a ser un tema voluntario, pero lo que dice la ley es claro en su artículo 7. Y en el caso que los reglamentos no pasan por la Asamblea Legislativa, porque los aprueban las instituciones encargadas, como ya mencionó usted quiénes van a hacer, pero si estas instituciones no lo difunden a la población en una campaña de comunicación, ¿cómo podría exigirse desde la Asamblea Legislativa de que este se dé a conocer y que se eviten cualquier problema para quienes vayan a usar o se vean obligados a usar esta moneda? Podría la misma Comisión Financiera llamar a consulta a estas instituciones para adelantar el trabajo que han hecho. Dudo mucho que lo vayan a hacer porque son uno y lo mismo, ¿verdad? Diputado, tal vez se nos podría confirmar, en caso de no estar listo el reglamento, entonces sería inaplicable la ley ya cuando entre en vigencia. Lo que sucede es que la ley en su articulado establece, por ejemplo, que los mecanismos de convertibilidad automática van a estar desarrollados en el reglamento. Entonces la ley te está diciendo de que, bueno, o el gobierno justifica de que adoptar el Bitcoin sería de manera voluntaria porque todo aquel que recibe pago en Bitcoin y lo quiera convertir en dólares, lo va a poder hacer de manera inmediata y el Estado será garante de esto, pero no están elaborando sobre cómo van a hacer estos procesos. Entonces, la ley dice una cosa, pero no tenemos idea absoluta de cómo se va a poder ejecutar. Diputado, la ley dice de que la gente debe de ser capacitada sobre Bitcoin y no sé si van a esperar hasta el 7 de septiembre para comenzar las capacitaciones porque hemos salido a consultar y la gente dice que no sabe nada al respecto. También es un tema muy importante el que toca, el tema de la educación, el tema de crear conciencia de cómo se utiliza, qué mecanismos hay para poder ser sujeto de pago, para poder pagar. Todo esto es también algo que quedó establecido en ley y una obligación del Estado y tampoco hemos visto que se han dado a conocer cuáles serán las políticas, cuáles serán las formas en cómo nos vamos a educar como sociedad. Ahora, también los sondeos de opinión reflejan de que muchas personas, además de no entender mucho del Bitcoin, no quieren nada que ver con el Bitcoin. Como pueden haber personas que siempre han invertido o ya han invertido en criptomonedas y tienen toda la libertad de hacerlo. Pero hacerlo de forma obligatoria, es decir, implementarlo como moneda de curso legal, nunca se ha hecho en ningún país y por supuesto que ya a estas alturas debiésemos por lo menos tener algún nivel de conocimiento de cómo se van a hacer las cosas. Diputado, en otro tema yo quería conocer su opinión porque ya se va a comenzar a hacer efectivo el aumento al salario mínimo. Ya comenzaron también incluso a funcionar el sistema para que las empresas que quieran obtener algún subsidio durante un año para pagar a sus empleados puedan comenzar a inscribirse. Si me preguntan, diputado, incluso de sancionar a aquellas empresas que no paguen el salario. ¿Es prudente comenzar a hablar de eso, diputado, cuando apenas ha iniciado el sistema y la gente está viendo si es apta o no su empresa para poder acceder a la ayuda del gobierno?
Pues yo creo que en toda la discusión que hubo alrededor de el incremento del salario mínimo, hubo de todo menos prudencia, y hubo de todo también menos estudio y análisis técnico, y si nuestra economía realmente estaba preparado para esto. Además, algo que se ha visto ya alrededor de esta discusión del incremento del salario mínimo es el incremento del costo de la vida en nuestro país. El incremento de la energía, el incremento de los combustibles, el incremento de los alimentos, la canasta básica. Por tanto, el incremento del salario mínimo podría ser muy significativo, pero también si el costo de la vida incrementa y también incrementa el desempleo y no se logra reactivar nuestra economía, pues nos habríamos metido en una situación bastante compleja. Y también este mecanismo que se implementará a través de Bandesal, de alguna manera subsidiar el incremento, al final hay que dejar claro que ese subsidio igual lo estamos pagando todos los salvadoreños que pagamos impuestos en este país. Diputado, hablando de Bandesal, la semana pasada ya el gobierno pidió otra garantía soberana para un préstamo de Bandesal de 35 millones de dólares. Eso aumenta la cuenta de todo lo que han pedido en esta legislatura a 2.816 millones de dólares aprobados con esos. Sí. Entonces, ¿esto qué refleja entonces si están pidiendo cada vez más fondos para respaldar deuda de Bandesal? Sí, yo creo que es poco congruente, como también unas iniciativas que vemos ahora de reformas presupuestarias para, por ejemplo, autorizar el gasto de $1 millón para celebrar el bicentenario. Entonces, esta adquisición de nueva deuda para financiar, digamos, políticas públicas, pero de manera simultánea, mucha irresponsabilidad en el gasto y en el manejo de fondos públicos. Para unas cosas sí hay, para otras no. Para pagos a alcaldías no hay. Para pagar la deuda política de partidos políticos no hay. Pero para gastar en celebraciones del bicentenario sí hay. Y también mucho de lo que hemos argumentado, sesión plenaria tras sesión plenaria, cuando se discuten estos nuevos préstamos, es que se conoce poco o se discute poco de cómo se van a pagar estos préstamos, que en la mayoría de casos tienen un periodo de gracia creo que de 5 años, o sea que este quinquenio es posible que no haya ni un solo pago, pero nuestro país está cargando con una deuda insostenible, que algunos medios ya han reportado que supera más del 100% de lo que producimos, más del 100% del Producto Interno Bruto. Diputado, pese a eso, ayer el presidente del Banco Central de Reserva decía que se proyecta un crecimiento económico del 5% en el país para este año. El Banco Central de Reserva solía ser una institución independiente, pero desde que tenemos a este gobierno y también, bueno, ustedes vieron que han, creo que ya es el 4º presidente del Banco Central de Reserva en lo que va de este gobierno hasta finalmente tener a un funcionario ahí que, por cierto, incumple con la normativa en cuanto a sus cualificaciones. Pero me parece que esas proyecciones tampoco van o están alineadas con las que han hecho, digamos, otras fuentes o calificadoras de riesgo. En fin, ojalá y nuestro país lograra un nivel del 9%, pero me parece un poco lejano y estirado de la realidad que vivimos en El Salvador. El viernes el vicepresidente de la República dijo de que había intereses de otros grupos por afectar al gobierno con el tema de las propuestas de reforma a la Constitución, porque decía de que el tema de Moody's y también Bloomberg, creo que se llama, decía de que había caído los bonos tras darse a conocer esa propuesta y él lo desestimó y dijo que era tratando de afectar al gobierno. Sí, yo quiero leer algo que dijo el padre José María Tojeira en su cuenta de Twitter. Hablaba de estas 200 reformas que presentó el gobierno, el vicepresidente. Dice: lo siento, pero hacerle 200 reformas a la actual Constitución me parece una manipulación antidemocrática, sobre todo cuando la Constitución no se respeta y quienes hacen la propuesta de reforma callen o aplauden violaciones constitucionales. Primero el respeto y las reformas después. Y comparto plenamente con el padre Tojeira el punto que hace. No es el momento para reformas constitucionales. Y sobre todo, delegarle eso o que quien lo esté impulsando sea un gobierno que claramente
han atropellado la Constitución. Y creo que también en esas declaraciones desafortunadas del vicepresidente que se le abordó sobre el tema de riesgo país y su relación a esta propuesta de reformas, él desestimó casi el esfuerzo que se ha hecho, ha dicho que ningún órgano de Estado no ha presentado nada y que ahorita entramos en un proceso de consulta, pero los rumores que corren es que el próximo mes de septiembre pretenden introducirla y si todo camina como ha caminado en esta asamblea desde el 1 de mayo, podríamos dar por hecho de que la gran mayoría de esas 200 reformas que se han presentado, que más bien es como redactar una nueva constitución, lo podrían lograr en primera vuelta. ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿Hay algún riesgo de eso? Por supuesto que hay un riesgo, pero digamos, volviendo a las palabras del padre Tojeira, ¿qué sucede cuando claramente tenés a un Estado que no respeta las reglas del juego? Tenemos el ejemplo del 1 de mayo, tenemos de este año, el ejemplo del 9 de febrero del año pasado. Tenemos leyes como la ley Alaví que garantizan impunidad y dan retroactividad a toda esa impunidad, que ponen una tapadera al manejo de fondos durante la pandemia, que sabemos que miles de millones se han utilizado para atender esta emergencia. Sí, el tema constitucional es un tema que nos debe interesar a todos los salvadoreños y yo creo que es un tema sumamente peligroso. Y entrando en algunas a detalle, que se hablan de temas como referéndum, y por supuesto que entrelazadas vienen algunos temas distractores, pero me parece que dejar o permitir que esto suceda y en manos de quienes la proponen es un gran peligro para el país.